Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Besos. Chau. Mira, antes que se vayan, tenemos tiempo que no vamos a Latinoamérica, ¿eh? Nosotros tenemos nuestra misma flota de pilotos. Usamos el Navy como transportación. Nosotros le llamamos el Uber. ¿Para dónde vamos? Para Navy. Para Irak. Llévanos. David Mantilla, en Escuela de Nada. Y si en tu película de Gracias, guerra, bro. cuando te pones No, el Night Vision, no suena... Coño, entonces tu película es una mierda. Pero pregunta si eso es verdad. Eso es verdad. No suena así. Coño. Suena así. Pero no. ¡Ah! Hay una O sea, película ahí- que internamente entre ustedes digan como que esto representa perfectamente lo que somos nosotros. Como Lone Survivor, American Sniper, 13 Hours. ¿Cómo fueron tus primeros días al volver? A veces yo sentía que iban a salir talibanes del desierto a disparar. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. David Mantilla, en Escuela de Nada. Mira, weón. Gracias. Qué heavy. O sea, no tienes idea la curiosidad que nos da. Primero, eres un huevo pelado. O sea, por ahí. Que bolas todas las vainas que has logrado, las cosas que representas y todo. Todo. Me da mucha curiosidad cómo llegaste allí. Ya vamos a hablar de eso. Claro. Pero me da mucha risa. Estamos en el estudio de Univision. Por otro Connie está por aquí. Es demasiado cool. Y te saluda así. Eres un héroe. Me gustó eso. Me sentí acompañado. Me sentí protegido, ¿viste? Sí. Claro. O sea, si entró aquí de repente un terrorista o algo, estoy seguro que te puedes encargar de él rápidamente. Así que siento que no va a morir hoy. Yo si creo que acaso. no estamos dimensionando Ajá. lo héroe que realmente puede Es exactamente a donde iba. O sea, justamente lo estaba planteando de Sí, esa sí, manera, pero te sientes un héroe. Primero, para la gente que no sabe, explica un poco de qué va tu trabajo, para que entienda. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. En verdad, un placer, súper fanático de lo que ustedes hacen. Y Coño, bueno, gracias, brother. en verdad, un honor para mí venir para acá. Pero antes de comenzar a explicar todo, aquí les traje... Un fuco, ¿no? Pa. Coño, casi igual, ¿oíste? Mama, Mierda. un No, fiscal. vale, qué sádico. Es un vape. Pero es un destapador, hermano. Entonces, Ah, es una bala Yo 50 pensé que era calibre. verdad. un 50 cal. Una Sí, un bala. 50 50 calibre Coño, y qué se usa como sádico. destapador. Entonces ahí está su souvenir. Mira esta ahí, vaina. Esta vaina te la... Mira, yo una vez vi un O video. sea, que estamos montados en el avión con él. Uy, No. ahorita te cuento qué pasó por ahí con ¿Sí? un amigo. Corrígeme sí. si me equivoco. Yo una vez vi Por eso un tiene esta video. forma, para que lo guardes bien. Exacto. No, ¿y qué traes tú ahí? El regalo que me dio David. No, o en tu caso, nada. Pero a lo que voy es que, corrígeme si me equivoco, el daño que te puede hacer esto depende obviamente de la distancia, pero incluso a una distancia prudente. Marico, esta mierda te puede volar la pierna de un solo coñazo. Sí, Eso que sí, para inyectar elefante. Mamá huevo, esta vaina No, pero esto es un, calibre 50. A eso le dicen la carne molida. Marico, ¿Nunca has mira. escuchado esa vaina? No. Sí, le Vaina dicen te la carne explota. molida, te deja carne molida. Esta vaina, marico, yo una vez vi un video, porque internet está plagado de videos de guerra, obviamente. Ujú. No sé si lamentablemente, o bueno, obviamente no es cool ver violencia de esa naturaleza en internet, obviamente, pero obviamente genera mucho morbo. Claro. Hace muchos años, es un video que me enseñó mi papá, internet todavía Coño. estaba muy joven. Carajito, ven acá. No ha hecho 3 Porque años. no, ¿Así porque, qué? marico, porque Peppa mi- Pig. No, No, porque papá. Este video de Pepazo Pig. Dailymotion. ¡Pepazo! Ey, un video recreativo. Recreativo, Claro, bueno, pero algo. Mi papá me enseñó un video, ok, que era un Night Vision de esos clásicos de Claro. surveillance y vaina, y un carajo haciendo paz, y dos pepazos de esto, y eran como dos insurgents, como los llaman, Sí, lo de insurgents. entre dos carros así,
mamagüevo, y le impactó una mierda de estas en la pierna, la pierna volando así. Volando. Sí, así mismo es. Mierda. Verga, ¿sabes Es que heavy, si en tu marico. película de Gracias, guerra, weón. cuando te De pones nada, mi el pana. Night Vision, no suena... ¿sabes? Coño, entonces tu película es una mierda. Pero pregunta si eso es verdad. ¿Eso es verdad? No, no suena así. Coño, Mierda, a la madre. madre, ¿De Te verdad no suena engañaron así? todo el tiempo. No, vale. no. Sí, prende, Suena así. pero no. ¡Ah! Claro. Prende, pero no hace así mucho sonido, pues. Verga, Sí. weón. Ajá, entonces cuéntanos un poco cuál es tu trabajo exactamente, cuál es tu cargo. Bueno, yo ahorita soy lo que se puede decir en español sargento de armas, Ujú. honorary sergeant. ¿Ok? Ya tengo ya alrededor de 18 años de servicio con los Marines. Y como había dicho anteriormente, hace 2 semanas acabo de firmar mi último contrato que me pone a los 20 años de servicio y ya me puedo prácticamente jubilar y retirar del servicio de la Wow. milicia. Claro, siendo joven además. Siendo joven, exacto. Bueno, comparado como funciona aquí el sistema, aquí una persona se puede meter a la milicia a los 17 años Ok, con la firma de los padres. Entonces yo tengo Ok. compañeros que se retiraron a los 37 ya. y con Mm. una carrera por delante, ¿sabes? De poder hacer tantas cosas que uno ni se ¿Qué edad imagina. tienes Pues. tú? Yo tengo 41. Ok. Y un 41. paquete de retiro en ese sentido es económicamente bueno. Entiendo que hay como que unas facilidades también de seguros médicos. Entiendo Sí, que... Te sí, montas de sí. primero en los aviones. Sí. No, eso nada más cuando estás en servicio. Ah, no, vale, qué Después, mira, pierdes huevada. A todo veces eso. Honduras... Ah, ¿en serio? sí, ¿Tú, sí. tú, tú Sí, bajas, te sí. montas así ahorita en United y estás Bueno, estás económico? tranquilo, no es económico, pero te dan como ese privilegio de que te aborden Claro. primero los Ah, militares y Exacto, eso. yo siempre lo he escuchado, Sí, tipo militares y... Active Duty. Active Duty, Active siempre lo Duty. dicen. Y Call of Duty. Call of Y después Duty. Flojo Duty. Buah. ¿Cómo? Imagínate tú. Mira, y también algunas aerolíneas te dejan, no te cobran por las maletas, entonces, Ah, coño, o sea, tienen sí, ciertos Hay como unos privilegios micro cool. beneficios ahí sí, ponte detrás. tú, tenemos el USO, que el USO es algo que nos ayudan a nosotros, como un lounge en los aeropuertos. Ok, La única diferencia es que no está pasando la seguridad, sino que tienes que estar antes de entrar a la seguridad, te quedas Ujú. ahí, ves televisión, descansas, algunos tienen también baños para bañarse, y después pasa cuando es tu vuelo, pues. arrechísimo. Yo Me creo que esa parece. es una de Sí. las primeras cosas que nosotros podríamos establecer diferencias, ¿no? Obviamente somos venezolanos, estamos aquí en Estados Unidos, nosotros de visita, de trabajo básicamente, y tú ya viviendo aquí, ¿no? Sí, sí. Pero una de las cosas que tú más puedes notar es en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, es el respeto que se le tiene al uniforme, ¿no? Sí, Hay 100%. una película, una serie que me gusta mucho, se llama Band of Brothers, ¿no? Ujú. En Band of Brothers hay dos personajes que tienen como choques a nivel personal y uno no quiere saludar al otro, en el tipo del saludo militar. Y el tipo le dice, espérate, ya va, se saluda al rango, no al hombre. Exacto. Y esa es una de las cosas que, Claro, ¿viste? buenísimo. No Me todo es... acordaba, claro. no me acordaba, Band pero of Brothers, de hecho, el personaje de Friends, es Ross de Friends, sí. el Mm, militar. claro. David Él está Schwimmer. en esa ahí Ajá. también. Ajá. No, yo creo que la admiración ¿sabe? Y el respeto que le tienen a uno es algo que yo todavía no he superado, ¿me entiendes? Porque, hermano, mira, en la milicia nada más tenemos un 1% de las personas que se enlistan. Ujú. Mucha gente no sabe eso. Ok, Y la mayoría que yo he conocido que se meten en la milicia es patriotismo. Tienen el abuelo, el bisabuelo, personas que ya sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. ¿sabes? En el Golfo ya, y es tradición de para bola. ellos. Y he conocido compañeros que sacan en el ASVA es una prueba escrita que tú tienes que pasar para poder entrar en la milicia, en cualquier rama militar, Ujú. y sacan 99. ¿Cuál Y es, cuál es la diferencia de porcentajes entre la prueba escrita y la prueba física? bueno, para mí se me hizo muy difícil la prueba escrita. Primero porque, claro, el idioma. Ujú. Y tú ves conceptos y ves palabras que tú nunca, para mí no lo había escuchado antes. Por ejemplo, yo venía con pollito chique, gallina gente, el inglés de Venezuela, Claro, Ujú. eso no lo ¿verdad? puedes poner en el examen. Entonces no lo puedo poner en el examen. Entonces me decían, ok, que ceasefire. Claro. Y yo, Ujú. ceasefire, ¿qué es cease? Yo no sabía y era parar. Y no es stop. ¿Me entiendes? Son cosas que yo Claro, no, sí, sí. términos que militares que yo no sabía. De Claro. bola. Entonces, mira, la primera vez cuando yo tomé el examen, saqué de 99 puntos, yo saqué 12. Ok. Y Ok. entonces yo me tomé un año en Estudiando, prepararme, claro. estudiando. Tenía un compañero que él también se iba a meter en la milicia. Él era venezolano también, pero él se había criado Crecido aquí, aquí. Ujú. criado. Claro. Entonces ya Entonces, tenía él más ya tenía el facilidad. idioma y él lo que no tenía era la parte física. Entonces yo le digo, bueno, hermano, vamos y nos ponemos a hacer ejercicio. Yo hice mucho deporte en Venezuela, Ujú. baloncesto, béisbol. Yo dije, bueno, vamos,
Yo te ayudo en la parte física Mm, y tú me me ayudas en la ayuda en la... parte, ¿sabes? Del No, examen. Teórica, lo que te claro. preguntaba era Sí, que para entrar en la milicia estadounidense, sí, sí. ¿qué tanto representa la parte física? O sea, tipo, me imagino que es mucho más grande la importancia del físico, de la preparación física, Claro. y un porcentaje más pequeño la parte escrita. Yo creo que tiene Depende del cargo, ¿no? También. no, es que cuando tú comienzas, Todos comienzan igual. todos Igual. comienzan Ah, no igual, sabía eso, qué recho. pero también depende de qué rama militar, ¿sabes? Sí. Porque Ah, tenemos la naval, que es la Navy. Mucha claro. gente, cuando yo digo Marines, piensan que yo soy del Navy, que estoy en barco. Ah, Ujú, Yo, yo pensaba un poco eso al principio. yo estoy en una fuerza élite, ¿me entiendes? Los Marines son los primeros que entran en cualquier situación y son los últimos que salen. ujú. Es Mierda. decir, Ok. somos los que tenemos en la escuela básica, la escuela básica más larga y más fuerte de toda rama militar. Ok. Entonces, ponte tú, para darte un ejemplo, yo me meto en los Marines y me quiero meter para el Army, yo no tengo que hacer el bootcamp del Army porque yo Ujú, tengo un entrenamiento más fuerte que ujú, duró más, Claro. que prácticamente pasa la expectativa de lo del Army. El del Army, el de la otra rama, ellos hicieron su bootcamp, ¿verdad? Su escuela Ujú. de básica. Ujú. Si ellos quieren entrar a los Marines, ellos tienen que venir y pasar las 13 semanas de entrenamiento y si la pasan, son parte de los Marines. Y en ese mismo como sentido, el estereotipo del Air Force es que son como los fresitas. Lo de la naval, Ah, los de lo la de la naval. naval. Lo del Air Ujú. Force, uno lo jode mucho porque los carajos es una de las mejores ramas militares porque Ujú, lo tienen todo. Es decir, ujú, el modo de vivir es mejor que el de los Marines, porque claro, no son una rama de combate. Aquí las dos ramas de combate que se especializan en infantería, de entrar a la guerra, es el Army y los Y Marines. ahorita también con la entrada de la tecnología, los drones y tal, mucho menos que antes. Claro, Porque antes de repente claro. sí podían tener una participación de combate, que estoy seguro, y corrígeme si me equivoco, pero esto es pura lógica en mi cabeza. Obviamente un piloto de un, no sé, un F-18, una vaina de esas, que coño, tiene capacidad ujú. de atacar, ya ahorita es perfectamente reemplazable por un dron para no involucrar una vida humana de la Claro. milicia, ¿correcto? Sí, sí, no, y actualmente creo que cada rama militar ha creado como su propio sistema de como trabajo, de cómo manejar drones, porque claro, la Va para allá, Ujú, innovación va subiendo y la rama militar quiere tener sus propias cosas, ¿me entiendes? Por obvio. ejemplo, los marines, nosotros somos, y sonará mucho como el ego, ¿no? Pero ujú. es para que tengan un poquito de concepto que hacemos, pero somos la única rama militar que tenemos las tres potencias. Podemos pelear en el mar, en aire y tierra. Es más Nosotros tenemos integral. nuestra misma flota de pilotos, Arrechísimo. usamos el Navy como transportación, nosotros le llamamos el Uber, Mm, porque para coño. donde queremos ir, el Uber es de nosotros. Ya. Para donde vamos, para Navy, para allá, para Irak, llévanos. Y, y de una vez, Hola, sí, ya entonces, llegó. ¿A ya, dónde vamos? Interrumpimos este episodio para darle las gracias a Renta Ideal. Cada vez que venimos a Miami tenemos nuestros carritos ahí esperándonos en el aeropuerto. De hecho, ahorita que abrieron la ruta Caracas-Miami, puedes utilizar Renta Ideal para rentar tu carro y que te reciban en el aeropuerto con todo listo, que no tengas que ir a ninguna agencia, que es el fastidio real de alquilar un carro aquí en Miami y que todo sea mucho más sencillo. Gracias a Renta Ideal, que además es un cliente longevo de Escuela de Nada. Antes de continuar con el episodio, quiero recordarte que vienen grandes eventos este año, deportivos, de entretenimiento, series, películas, lo que tú quieras. Y si no está disponible en tu región el contenido que quieres ver, puedes utilizar NordVPN. Es lo que yo utilizo para ver deporte, estar al día con todo el entretenimiento que quiero ver. Es muy sencillo, te lo bajas, cambias de ubicación y tienes acceso a un montón de cosas. Además, puedes comprar pasajes más económicos. Puedes también proteger tus datos, proteger tus contraseñas, tener un poco más de seguridad, que es muy necesario en estos días. Así que nordvpn.com/edn, métete, te conviene, te regalamos 4 meses. ¡Malo! Claro. Para, y llega aquella, sí, claro. Y que, David, dame tu pin. La historia, Ahí. los Marines son preceden al ejército, son antes del 1800, algo así. no, nosotros somos de 1775, casi parecido a Ujú, las otras ramas militares, ujú. Ok. pero somos la fuerza más pequeña. Casi de la Entonces, independencia en Estados Ujú. Unidos, ¿no? claro, Sí, entonces, sí. ¿qué pasa? Los fondos que nosotros recibimos no son tanto como la que recibe el Army, porque el Army es el ejército más grande que hay. Ujú, Ya. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las comparaciones que hay que Claro. puede dividir en qué tan fuerte va a ser físicamente, qué tan fuerte Ujú. va a ser mentalmente. Para mí el bootcamp, el entrenamiento fue más fuerte mental que físico. Claro. ¿Alguna vez te ha Mm. tocado
Yo soy muy fanático del fútbol americano Ajá, y el colegial me gusta mucho. Y hay un juego que es Army versus Navy. claro. Mierda, ¿en Y serio? sí, casi Oye, siempre al Sí. presidente que sea el Army Navy presidente de Game. turno, ¿no? Ujú. Y es una demencia, porque además están, Son los cadetes. ajá, y están, ¿cómo se llama? El uniforme con el que van al juego, van de uniforme como, es de gala, no sé Sí, cómo sí, se... sí, son uniformes, prácticamente nosotros le decimos los dress blues de servicio. Entonces tú Ajá. puedes ir para bodas, puedes ir para eventos grandes y ponte tú los cadetes que van, ellos van en camino para ser oficiales ya. del Army, del Ujú. Navy. Acuérdate que bueno, el departamento del Navy está la rama de los Marines y del Navy. Entonces nosotros estamos en una sola rama militar, pero Ok. somos totalmente diferentes. Ujú. Entonces, los que quieren ser oficiales en los Marines, ellos pueden ir para esa academia del Navy y después tienen que ir para el entrenamiento de los Marines para ser Marines. Y Mm. se nota la diferencia entre el Navy y el Army. En términos de fútbol americano. Fisicalidad. Como con No textura, sé, creo que había como... uno que tenía como una especie de paternidad sobre el otro en los resultados, pero no me acuerdo. Honestamente no. Y a eso se le suma entonces que también para entender un poco la jerarquía o por lo menos el área, ¿qué significa ser de la tropa de élite? Bueno, hermano, primero la exigencia, la disciplina. Ok. ¿Me entiendes? Nosotros nos enseñan desde un Pero si es un comienzo. subgrupo un poquito más Claro, top. nosotros tenemos, claro, un poquito más de lo que puede ser una infantería normal de otra rama militar, ¿me Ok, entiendes? ok. Cada rama aporta y hace sus cosas, Ujú. pero mucha gente no entra a los Marines más que todo es por el temor de que somos los primeros que vamos a cualquier Ujú. enfrentamiento. De bola. Si pudieron ver en muchas de las cosas que estuvieron sucediendo, habían 3.000 marines esperando, ¿sabes?, Ujú. hacer cualquier tipo de El call, operación. claro, de bola. Entonces, así funciona, pues nosotros Claro. vamos, resolvemos y después... Y el de élite entonces sería incluso más estratégicamente como, digamos, voy a plantearlo como yo me lo imagino, corrígeme si me equivoco. Ustedes son la crema de esa parte. Sí, O sea, son sí. como que no es que los que van primero, son los que están casi seguros que van a ser successful, como que los que van Claro, claro, es a acabar decir, la misión. no es que de que a ti te ponen una misión, digamos que te preparan para que esa misión vaya a la manera que era, que debe ir, ¿me Por entiendes? ejemplo, el famoso SEAL Team 6, Ajá, que es el que atrapó a Osama Bin Laden. exacto. ¿Ese qué grupo es? Yo entiendo que capaz lo dije, pero no sé si estoy confundido. Eso Pero, se le llama Development Group, pero ajá, eso es parte de la naval, del Navy. esos son, Ok. ok, Sí, nosotros en los Marines, nosotros tenemos dos fuerzas especiales, están los MARSOC y los Recons Marine. ok. Los Recon, como el juego video Ghost Recon, Recon, ajá, Mm. ese es basado en los de Marines. Tom Clancy, los de Rainbow Six. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Cada especialidad es un poquito diferente. Por ejemplo, en los Marines Recons es más sobre en el mar, misiones que Ujú. incluye que tú tengas que nadar, Ah, igual como como los en Navy Mark SEAL. Recon, como tú. Claro, en español se les tiene mucho más. Tiene más Tiene más, sentido, claro. Tiene sí, más sí. Mira, pegama, tiene más punch. Mira, pero para darle un Ese es el poquito... Feather Division que yo suelto. Claro. Coño, efectos especiales. Para darle un poquito más de contexto a la gente, Ujú. tienes 18 años como jefe de armas, sargento de armas, Sargento de armas, sargento sí. de armas de los Marines. O sea, en el 2008 tú entraste Sí. y desde ese momento saliste de Venezuela, en el 2007, por ahí, No, 2008. yo salí de Venezuela en el 2004. Ok, Entonces, como yo vivía en los Magallanes de Catia, estudié allá, terminé mi bachillerato, estudiaba en Cotiza y me gradué en la escuela Santo Michelena, una técnica. ok, Me gradué de programador de sistemas y después empecé a trabajar como botones en el Hotel Chacao Cumberland. ok. Y ahí, mira, desde un principio siempre quise venirme para acá. Pues anteriormente no tenía pasión por la milicia. Ajá, Eso, ajá, te iba a preguntar Nunca me eso llamó la como... atención. Pues lo ok. mío era... eso es una vocación especial, Sí, ¿eh? sí, sí. Yo tengo un tío que siempre como que he seguido sus pasos, ¿me entiendes? Siempre me inspiró motivación. Entonces él trabajó en informática y todo eso y me gustó mucho esa Ujú. carrera. Ya, Entonces, por eso me metí en la técnica, por eso Claro. me gradué en computación, me gustaba mucho lo que era programar. ok. Y ¿Lo bueno, aplicas en la milicia de alguna no, forma? hermano, Para nada de nada. lo que hago, porque totalmente lo que hago en la Ujú. milicia no tiene que ver nada con Ok. computación, Saludo a la sino que gente. prácticamente lo que hice fue dividir o salirme completamente de la carrera que hizo mi tío, sino ¿Y que qué te hizo clic para entrar además en la milicia? Porque ¿sabes qué pasa? Y vale la pena tener un pequeño inciso allí, que me parece que yo creo que también debido a la cultura pop en general, hay un montón de cosas,
y lo que tú decías un poco al principio de cómo el gringo tiene una visión de la milicia muy diferente a lo que puede ser incluso en Latinoamérica. No voy a decir Sí, Venezuela. Nosotros evidentemente tenemos una adversión a la milicia porque los militares en Venezuela son utilizados como brazo opresor de parte del Y gobierno. en los otros países de Latinoamérica Ujú. restantes, muchos tuvieron dictaduras de derecho. Que Exactamente. también hace que, por ejemplo, yo me acuerdo, esto nunca se me olvida, yo vivía en Argentina y un argentino me dijo, fíjate la próxima vez que salgas a la calle o que estés por ahí, lo difícil que es ver un militar en la calle. Claro. Porque el mm, latinoamericano tiene una relación complicada con los militares de su propio país, porque Ujú. son generalmente utilizados para reprimirlos a ellos Tu mismos. misma percepción, viviendo en los Magallanes de Katia, la percepción del poder del Estado de Venezuela versus la que tuviste, me imagino, entrando a Estados Unidos en la milicia, Ajá. cambió. claro, sí, 100%. Y también que, mira, desde muy pequeño yo, y esto no es mentira, pues esto es algo que ustedes quizá lo vivieron, pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, mira, cuando vayas por ahí, ten cuidado que no te pongan la mano en los bolsillos porque te Ujú, siembran, sí, claro. ten cuidado con el militar. Entonces ya como que Matraquean, tal. sí, había algo que estaba, un sistema que ya estaba roto, ¿me entiendes? Claro. Entonces, Claro. el respeto que se tenía antes, porque yo me acuerdo que cuando chamo, tú veías a un militar de la naval en blanco, tú dices, oye, mi respeto, ¿me Sí, sí, entiendes? alto rango. Y poco a poco se fue deteriorando que ya ni el respeto se le da Exactamente. Ya no hay mucho de nada, ellos, ¿no? lamentablemente, ¿no? Porque Sí. Bueno, pero es que no estamos inventando. Primero, un saludo a la gente de las Mañanas de es... Katia. Salud. Saludo a la gente de la Plaza del Saludos. Cristo. Estamos Ah, hablando claro de que los sí, plataneros. claro que sí. Saludo a toda esa gente por allá del oeste de Caracas. Pero esto sí es verdad, no estamos diciendo nada que no sea parte de la cultura popular venezolana. De hecho, uno de los primeros chistes que yo me acuerdo de mi familia era este chiste clásico, no sé si es de Emilio o de otro, innombrable, en que la Guardia Nacional Ujú. decomisó 1000 kilos de cocaína. ¿Cuánto? No, 800 kilos. Y de repente, no, mentira, fueron 500 y así, pues, porque Claro, obviamente el chiste era ese, claro. pues que iban como Que que... son corruptos, que Ajá. son. Claro. Y que evidentemente esa honorabilidad por la que es conocida la milicia gringa, que por eso también, y además lo dije lo de la cultura pop al principio, porque digamos que las películas siempre han mostrado a ser militar gringo como, y eso es intencional, evidentemente, a que es cool. Películas como Top Gun y Top Gun Sí, Maverick, sí, por Y lo ejemplo, que contrario, Ujú. muchas de sí. repente, como la experiencia de Vietnam, muchos de la gente que hace cine contestatario. contestatario reflejó sus experiencias a través de eso, pero es que no es lo mismo ser una persona, no es lo mismo ser un militar que ser un belicista. Sí. Exacto. O sea, es una cuestión diferente. O sea, no es lo mismo ser una persona honorable, patriota, que ser una persona que va a un país y comete un crimen de guerra. ¿Me Hay una entiendes? O sea, película Claro. muy diferente. que internamente entre ustedes como que digan como que esto representa perfectamente lo que somos nosotros. Bueno, recientemente todas las películas que han hecho, para mí es muy realista lo que uno vive cuando uno está en batalla. Hay Por películas muy, ejemplo, muy hay películas muy realistas. realistas y yo creo que porque son más que todo basadas en la vida real. Ujú, Entonces muchas de ellas como que te impacta, como Lone Survivor, Ok. ujú, American Sniper, ujú. 13 Hours. Son películas que yo las veo. Zero Black 30. Zero Black 30 No, ¿Así se ese también. llama? Zero Dark Dark 30. 30, Zero Dark perdón. 30. Y Blood Hawk Down. Esa también es muy buena. Sádica. Bueno, Muy otra de la buena. vida real, creo que The Hurt Locker, no sé si es de la vida real. Esa es la de Jeremy la Renner. bomba. Ese la de pana las que desarma bombas y tiene una de las escenas de guerra más... Pues la gente, claro, nosotros estamos aquí hablando y una cosa es vivirlo, evidentemente. Claro. Y esa película retrata muy bien lo que es el estrés postraumático. Ujú. No, Y una 100%. cosa de esta película, vayan a verla, en verdad. Pero como yo conozco a la gente y ustedes son unos flojos, se las voy a contar igual. Empieza Claro, toda la película, no. 4 horas aquí escuchándola. Exacto. No, pero sí. Llegas al estacionamiento, te bajas. Tu novia empieza con que quiere cotufa, pero no sabes cuál. Verga, qué ladilla. No, esta película tiene una escena de cierre muy, muy arrecha porque esta persona tiene varios tours. O sea, varias veces fue, ¿no? ¿Cómo Sí, dirías sí. tour? ¿Cómo? Sí, sí, es deployment. Tú le Exacto, dices pero tour, va varias veces y deployments. regresa. Y en un momento hay una escena como que el enfoque de la película es él frente a un pasillo repleto de cereales. De todo tipo de cornflake que te imagines. Todo el tipo de frulú, corpó. Choco Crisp. Todo, Sí, todo. ok. Y el carajo, tú puedes ver, porque actúa increíble, Es que Jeremy Renner. Jeremy Renner, cómo se abruma ante la cantidad de opciones que hay. Para decir solamente, el carajo ya no se halla en una situación como esa, él quiere ir a la guerra. Y él Claro. se halla como Sí. persona. Tú puedes en la desarrollar guerra. como una especie de adicción a ese peo, a ese trabajo, yo Adicción, asumo. no, adicción sí, pero es como una, no digamos adicción, sería como que tú sientes que
tantas pérdidas que tú tienes de compañeros, ¿verdad? Que tú Claro. dices que, verga, será si hubiera hecho esto, ese compañero hubiera regresado, si voy y trato de salvar más compañeros los que no pude salvar la vez pasada. Ujú. Sientes Entonces, una más que culpa, todo, claro. claro, te vienes con una culpa, ¿me entiendes? Entonces, es como que tú ves unidades que se van y de repente regresan y tú ves las personas que murieron y tú dices, concha, a mí me gustaría ir para allá y apoyar y ayudar. Es decir, hermano, mira, para mí el patriotismo que tienen aquí es algo insuperable, hermano. Mira, yo te puedo decir con toda fe que las veces que a mí me tocó salir de patrullaje o me tocó salir en vehículos, que yo no tenía ni que mirar mi espalda porque siempre había personas que estaban pendientes, De ti, te claro. estaban cuidando y no importara de qué color tú o qué acento tú tenías, qué color tú tenías, Claro, nada porque más con tener el uniforme de Marines, Ujú. ellos estaban ahí para ti. y eso es un mito, lo de que se escucha mucho, ¿no? Como que el latino es el que estaba al No, frente. hermano, Todo eso es mentira. 100% No es importa mito. etnia, no importa raza, no No importa. importa, hermano. Es decir, todo depende del trabajo que tú agarres. ¿Me Claro. entiendes? Hay personas que trabajan, están en los Marines, pero hacen trabajo administrativo, como están en los Marines, que hacen otro tipo de Claro. trabajo que no van a estar al frente de guerra. Pero yo te puedo hablar con toda sinceridad, en los Marines, la mayoría de las personas que se meten en la parte de infantería son mismos americanos de aquí, porque llevan esa historia de mi Claro. abuelo, mi bisabuelo, Ujú. que estuvieron en los Marines, yo tengo que hacer lo mismo y tienen esa Sí, es ética, un ¿me peo, Un un entiendes? respeto peo. real. Un respeto, No, hermano. exacto, es una herencia de Yo en familia. estos días estaba Claro. leyendo una vaina muy interesante que decía que básicamente toda la identidad o sea, ser hombre, la violencia forma parte del día a día. Claro. Y esa expresión, Lamentablemente. bueno, sí, pero digo, Bueno, porque no debería ser así, porque estamos constantemente a la defensiva, ese es el problema. pero el mundo es el mundo, ¿no? El mundo O es sea, el mundo. el estado Claro. natural del hombre, según Hobbes, es eso, pues el estado de naturaleza es agresivo, la violencia está de por medio. O sea, tú vas manejando, por ejemplo, estos días me pasó, iba manejando así y me hicieron así, Claro. me hicieron así. No, bueno, no te De la vuelvas, Claro. nada, sin necesidad. Sí, claro. no te vuelvas a pasar por al lado. Pues. Y yo, bueno, señora, disculpe. No, pero en verdad sí, era muy interesante porque decía que muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra día a día vienen de la experiencia militar. Muchas veces hasta la forma de vestir de los hombres está asociada a la parte militar. Sí. Y eso es una vaina que yo dije, verga, sí es verdad, y empiezas a notarlo cada vez más. De repente como alguien va caminando por la calle y tiene, ¿sabes? Estos koalitas que son como de muslo. Sí. Ujú. Y eso viene de ahí, o de repente que si la carabinera esta que te guindas aquí así. Bueno, los camo pants. Ajá, o sea, los pantalones de desde- camo. de todo. este, Cargo pants, ajá. Los cargo pants, además, también. chaquetas como de utilidad que vienen de ahí y que entonces como que la explicación es que después de Vietnam se traían y el surplus y todo lo que hasta el regresa. metalero, en alguna Todo, época, todo. el pantalón tal cual de militar. Entonces, esa esto época era interesante Sepultura, porque Van decía Y los que- bolsillos, marico, de pura utilidad. Ajá, era exacto. interesante porque decía que muchas de las cosas que usamos hoy en día en nuestro día a día vienen del desarrollo de tecnología militar. Sí. Y eso tiene que ver hasta No, con y la listo, forma... y listo para cualquier tipo de defensa. Pues si tú eres un tipo de persona que te gusta cargar armas, Ujú. tienes diferentes maneras que tú puedes hacer un concealment, es decir, guardar la pistola sin que nadie te la vea, dependiendo del pantalón que uses. Claro. O un cuchillo, una navaja, cualquier Ujú. cosa que tenga, eso también te ayuda. Desde carajito te implementan. O sea, dígame que de carajito tú no tenías unos amigos y que mira lo que tengo, una brújula. Y marico, G.I. Joe. Los G.I. Los G.I. Joe. ¿Tú Joe. sabías que yo quería? ¿En serio? ¿Qué? Sí, pero esto es chistoso porque Te en jodiste verdad la no rodilla. quería. No, me jodí la rodilla a los 6 años. Yo me gradué, yo estudié en la parroquia Santa Teresa, en el centro de Caracas, Ajá. y después paso al liceo, ¿no? Pero en ese momento yo hice una prueba para estudiar en el Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Te acuerdas Ok, de eso? sí, ¿Has sí, escuchado claro. alguna vez? Y en la prueba psicológica la raspé. ¿Por qué? Bro? Porque me preguntaron, esto se me ocurrió un chiste. Bueno. Me preguntaron, ¿por qué quieres estudiar aquí? Y yo dije, porque mi mamá me dijo. Claro. Y entonces, raspado. Mal visto, ¿viste? ¿No? Mam- Claro, pero Mamitis. te digo algo, no es tan alejado de lo que pasaba en Venezuela, porque cuando era muy común que la persona que estudiaba en liceo privado, en colegio privado, perdón, siempre tenía la amenaza de que, ¿sabes? Que si raspas, si clavas, si repites, Vas para el vas a terminar público. en el parasistema. Sí, En el colegio militar, también. en colegios es verdad, militares. verdad, No, verdad pero que sí. ya Era esto una no amenaza era castigo. era muy constante como Sí, esa sí. amenaza como si lo militar Vas para el fuese... cuartel. Ajá, Pero eso por la exacto. recluta también. Por la ley que existía, la ley de vagos y maleantes, y después ¿cómo se llama? Instaura, se Institucionalizó. institucionaliza la recluta. Usted no trabaja ni estudia. Bueno,
le raspamos Sí. el coco y vaya a ser... Sí, para que seas Oye. útil para la sociedad. Y hubo Ajá. un punto creo que hasta buscaban, si tenías 18 años Sí, te sí. Sí, buscaban. claro. Sí, te sí, Bueno, buscaban. instrucción premilitar, que es una materia Todos hicimos eso. Sí, exacto. que vino del chavismo, ¿no? Creo que sí. Sí, Yo no vi Sí. eso antes de... Pero eso es justamente más o menos para nosotros. Bueno, tú un año antes, creo, porque tú te graduaste un pelo antes. O sea, Un año antes que tú, pero exacto. sí. 2003, Sí, sí. 2004, yo me acuerdo de haber hecho premilitar. Pasa que Nacho Sí. aprendió a leer a los 14 años. Sí, señor. Entonces, No, coño, pero eso no. te jode No. cuando... Después, a Claro. los 14 años, ahorita. Ajá. Pero me perdí en el punto. Lo que iba era que yo decía, verga, y todavía me gusta. O sea, es algo que no estaría ahí, pero de lejos se ve de pinga, pues. No, y ¿En qué sentido? Como que, verga, yo a veces veo un F-35 y esa vaina lo disfruto. Pero Claro. yo sí creo, bueno, y corrígeme, y justamente me gustaría como más bien adentrar en los deployments que has tenido de los que puedas conversar. sí, sí. Porque tú, así como yo también tengo cierta fascinación o como Ujú. interés Ujú. por tecnología militar o aviones o armas, lo que sea, no es lo mismo cuando Sin forma duda parte alguna. de tu día a día o Claro. incluso si lo has utilizado para un Ojo, enfrentamiento. mucha gente lo dirá así, de repente nunca has visto, coño, ni siquiera has visto un cadáver alguna vez o una persona morir. Exacto. No quise decirlo así, lo que quise decir fue que desde pequeño yo decía, mi sueño era volar un avión militar. Claro. Entiendo. Y el origen de eso es que de donde yo vivía, se veía cuando hacían los desfiles militares, los aviones que venían de Maracay daban la Ujú. vuelta como en Parque Central, un poco más allá, y pasaban justo frente a mi casa, Claro. dando esa vuelta. Y yo decía, "Arga, esa vaina es lo más Sí, yo arrecho del también, mundo". bueno, desde el Naranjal también se Inclusive veía 5 de haber- julio todo. Inclusive he averiguado cómo hace uno para montarse en un avión de casa. Y si existen... Tours. sí, existe como que tú pagas, es una cantidad de dinero ridícula y te puedes montar Un paseíto, pues. Exacto, y te das colita, Una ¿Qué, colita. qué colita. cantidad de dinero así? O sea, como 15 lucas. Ah, ¿en serio? Sí, señor. Mierda. Verga. Hay una Coño, oportunidad de llévate al negocio ahí. chamo, weón. Coño, Llévate al ¿verdad? chamo. Pide ahí Uberjet, llega un maracucho Mira, así. Un Nissan F16. No, maracucho gordito así, con la vaina pegadita así. De su madre. Espérate, mijo. ¡Mándate mío, vamos para acá! Y vos, así, rapidísimo. Y No, se que llama Maverick. te iba a preguntar que cómo cambia Maverick tu Bracho. estatus migratorio cuando entres en la milicia, siendo venezolano. Bueno, lo que pasa es que mucha gente cree que ellos te ayudan como para agarrar todos tus papeles, pero ya tú tienes que ser residente para poder Ah. entrar. De Ah, bola. Lo ¿ves? único que te Ajá. ayuda es que Residente más no... residente más no un estatus, ponte tú que sí, asilo. O tienes que tener Sí, no, tienes que no tener es tu como que green puedes card. con uno es un estado, pero un estatus que son Claro, pero variables. me refiero a que el residente sí, incluso sin tener la nacionalidad. Claro, lo que pasa es que en la milicia, ¿verdad? Yo te voy a explicar lo que sucedió conmigo. Yo entro como residente. ¿Qué pasa? Yo voy para mi training básico, ¿verdad? 13 semanas. Me gradúo, mi primera base es California. Me voy para 29 Palms. Es una base que lo que tiene son 24 palmas, así como se llama, 29 Palms. Ujú. Lo Ok. demás es un desierto, Ok. ¿verdad? Queda una hora de Palm Springs. Entonces yo llego allá, yo había visto todas las bases militares de los Marines y era la que yo había dicho, para allá no quiero ir. Y mira, Te hermano, mandaron para Ujú. me allá. mandaron para allá. Ok. Eso, Eh, eso está por Indio, cerca de Indio. Sí, por Yucca Valley. Están Mm. cerca ¿Por qué no de... querías ir? Porque se veía aburrida. Hermano, mira, yo viví mucho tiempo en Nueva York, Mm. ¿verdad? Y siendo de Caracas me gustaba siempre como que Ciudad, pues. el bururú, El la caos. ciudad, el caos. Ujú. Claro. Y entonces yo llego allá y mira, que el Walmart más cerca, 45 minutos No, manejando. coño. Todo era desierto, ¿me entiendes? Pero yo no había entendido por qué estaba yo en esa base. Me explico, Ah, por ya. qué era esa Mm. base. Entonces yo llego a la base y mi sargento viene y me dice, mira, Mantilla, ¿y cuáles son tus planes? Y yo le digo, bueno, me gustaría estudiar, me gustaría hacer esto y lo otro. Y él me dice, mira, suena todo muy bien, pero no creo que vaya a pasar. Y yo le digo, ¿por Coño. qué? Porque en 2 meses nos vamos para Afganistán. Te estoy hablando que yo estoy nuevo, ¿me entiendes? Recién llegado. 2009. 2009. ¿Sí? Sí, principio de 2009. Bueno, casi el punto más álgido de la guerra de Estaba Afganistán. comenzando. Entonces, bueno, sí, estaban a punto de mandar más tropas y agarrar Ujú. más sitios. Entonces, de repente, yo le digo, ajá, ¿y por cuánto tiempo nos vamos? Porque los Marines, la mayoría de los deployments son de 7 meses. Y le digo, Mierda. 7 meses. Me dice, no, 1 año. Entonces, claro, hermano, me tocó darle esa información a mi madre que vivía en Venezuela. Claro. Mi mamá, como toda madre, hijo, no te metas, que te van a mandar para allá, para Afganistán. Mamá, tranquila, vale, no va a pasar ¿Y nada. cómo es ese sorteo, entre comillas? No es sorteo, es decir, es dependiendo de la unidad que caiga y si a la unidad le toca esa rotación.
Ya está, Así de claro. sencillo. Si caíste en la unidad y la unidad le toca rotar para un deployment, así sea en barco o así sea para nosotros lo que llamamos sandbox, que va para el desierto, te toca ir, te toca ¿Cómo, ir. cómo te dicen eso? O sea, ¿te llega como una carta así o No, te lo qué? Un dicen en briefing. persona, Así en persona, como un que, briefing y, ¿sabes? Y te explica, mira, esto no marico, se qué puede miedo. hablar, no puede hacer Y, esto, no puede hacer lo y es otro. literalmente casi de un día para otro, ¿no? O sea, eso es tipo, Sí, mira, nos bueno, vamos para allá. Y lo que pasa cuando, disculpa que no, por favor, lo al que revés. pasa es que cuando yo llego a la base, ya mi compañía se estaba listando para hacer los pre-training antes de ir para el deployment. Entonces, para Mm, mí me lo dijeron de un día para otro, ¿me entiendes? Miren, en un mes no vamos para entrenamiento, que es el FPX, que es un entrenamiento que te llevan ahí mismo en California, y es ¿cómo que? Entrenamiento para estar en el desierto, ¿me entiendes? Ujú. Entonces te enseñan todo lo que es manejar un campo y cómo hacer las cosas si llega a pasar algo ¿sabe? En ese tipo de ambiente. Y después te llevan por otro entrenamiento que se llama, que es en Woodbridge, que ok. es el Cold Weather Training, que es Mm, lo Opuesto, claro. opuesto a claro. y es prácticamente te ponen a hacer ¿sabe? A cómo hacer los climbing, cómo que Sí, se... como Sí, la Sí, escalada. escalada. escalada y Ujú. todo eso, y también hay partes que hay ríos, los ríos se congelan y abren un hueco en el río y te meten, ¿verdad? Coño. Y te enseñan a que tú tengas los síntomas de la hipotermia, para que tú sepas. Es decir, es muy realista, hermano. Los Ujú. entrenamientos que a ti te hacen Mierda. es algo que te va a enseñar en un futuro, pero es algo que tú no sabes hasta que tú estás expuesto en esa situación. Marico, es Hay un convertir superhumanos, o entrenamiento. sea, Exacto, entonces, claro, por eso yo digo que es bien fuerte la parte mental para mí, porque, y para muchos compañeros, porque imagínate, por ejemplo, en el entrenamiento que yo empecé en el básico, Ujú. nosotros éramos 67 personas, y entonces ahí alguien era quien te vestía. Cuando te digo que te vestía, que ponte vienes tú Ujú. y empieza a contar, mira, tienen 10 segundos para ponerse las medias, y empiezan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va a haber 5 o 10 que no se la van a poner. Entonces, ¿qué pasa? Te la mandan a quitar otra vez. Y así te van poniendo ropa tras ropa por número. ¿Qué te hace, qué te ayuda en eso? En primero es que tú no eres tú solo. Tú tienes que contar con toda esa gente para poder lograr la misión. La misión es ponerse las medias. Ujú. Entonces, porque tú lo lograste, no te vas a hacer sentir bien que tú lo hiciste y eres el Cuando tu mejor, compañero no. porque tu compañero no. claro. Entonces, en combate eso vale. Por ejemplo, que te gritan y te tratan mal y esto y lo otro. Hermano, cuando tú estás bajo fuego, si tú empiezas a hablar, Leo, pásame la bala, nadie te va a escuchar. Claro. Entonces ahí es donde tú aprendes, oye, mira, todo lo que me enseñaron en el básico tiene que ver Tiene una con, razón de tiene ser. una razón de ser. ¿Sabes que hay eso está bien interesante porque sí hay, creo que Jarhead retrata eso, ¿sabes? ¿Has visto esa Jake película? Sí, Gyllenhaal. sí. Ajá, Y ese es los Marines también, ajá. Jarhead. Ajá. Y hay un video muy famoso de un Special Forces portugués, de un entrenamiento de unos Special Forces portugueses, que hay como una especie, imagínate una cloaca, solo por imaginarte, porque no creo que sea agua sucia, pero tiene como un tunelcito, y y esta persona se pone el fusil en el pecho así, y tienes que meterte ahí boca Ajá. arriba. Y obviamente una persona como yo, que soy tremendo pussy, ver eso, marico, yo digo, marico, me da falta el aire, me voy a Claro, ahogar, me claro, voy claro. a, ¿sabes? No, más los Y tienes nervios, que más salir, todo. claro, y Sí, tienes que salir del otro lado. Entonces, evidentemente, a mí esa sensación natural que me genera de desesperación, tú estás haciendo ese entrenamiento porque en algún momento bajo batalla te va a tocar un momento de estrés así. Te va a exacto. tocar un momento donde vas a tener que mantenerte calmado y pensar rápido. No, es que vas 100%. a descubrir una sensación corporal que te va a asustar. O sea, Exactamente. Te va a como que, sorprender. marico, porque siento un frito aquí en la sien y Ajá. ¿qué es Es esto? Me está dando un nuevo. ACV, ¿qué Y a será? mí O sea, me da un Mierda, poco, ¿verdad, me da weón? pena contigo un poco como el tema de que en verdad mis referencias son de películas, pero es que coño, ¿qué otra No, no, aproximación tiene un no. escenario Es como ese? entendible, pero ese evento es real. Ese evento lo hacen los oficiales en Quantico, que es la base donde pues, Ujú, se acerca a mi casa en Virginia, y es en OCS. ujú. ¿Cuál fue la primera vez ya deployed en Afganistán, la primera vez que te enfrentaste a una situación que no supiste controlar inmediatamente, que te dio miedo, como lo que plantea Leo? Ese momento que sentiste algo diferente, algo nuevo, que tú digas, verga, nadie me entrenó para esta mierda, este momento. ¿Te recuerdas algo así? Bueno, hermano, sabes, lo que pasa es que yo duré ya un año y tuvimos muchos enfrentamientos porque la misión en realidad que tenía nuestra unidad, nosotros estábamos en el Helmand Province de Afganistán, es decir, una zona aparte del sur de Ujú. Afganistán, la ciudad se llama Marshall. Hay hasta un documental en todos lados sobre esa misión. Ok. Y nosotros cuando vamos,
la mayoría de los ataques que estaban sucediendo, lo que la zona caliente anterior era en la parte norte, que estaban las montañas, Ujú. había nieve y todo eso en Afganistán. Para donde yo fui era la parte de desierto. Era más que todo como los villages, Como, era Ajá. más tranquila, entre comillas. supuestamente, pero era el Supuestamente. headquarters de los talibanes. Entonces Mierda. ahí mandaban, estaban los carajos más fuertes, ¿me entiendes? Como es decir, vamos a hablarte como los generales, pues los Ujú, más ujú. de De experiencia. Al Qaeda. No, ellos eran talibán, no era Talibán. Al Ok. Qaeda, porque Sí, esa son es dos esa es grupos la, esa es la diferentes. Battle of the Marsh, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le mandaban la información a los del norte y los militares que estaban en el norte estaban sufriendo porque, claro, estaban en cuevas, Ujú. tenían la distancia, tenían las montañas como ventaja. Ujú. Y entonces nuestra misión era rodear toda esa ciudad y entrar todos los marines. Entonces fueron muchas unidades que fueron y nosotros tuvimos que entrar a la ciudad y entonces Mierda. éramos punto por punto. Es decir, tomábamos una casa, ¿verdad? Hablamos, bueno, Leo, esta era tu casa y estaba cerca de la entrada de la ciudad de Marshall. Entonces a Leo se le pagaba el gobierno, pues se hacía algo, mira, nosotros vamos a estar aquí, tú sigues trabajando normal y nosotros no. Entonces controlábamos ese punto y la idea era llegar al centro de la ciudad y hacer una limpieza total Mierda. de todo eso, ¿me entiendes? Entonces, para mí, una de las experiencias más fuertes que yo tuve es que nosotros tuvimos un suicide bomb. Fue una persona que se puso un Chaleco. chaleco con bomba. Entonces, claro, en ese compound que nosotros estábamos, había gente de Afganistán que trabajaban en el compound. Traductores, etcétera, claro. No, gente que trabajaba y ponte tú, Civiles. civiles. Ujú. Ujú. Entonces nosotros le decíamos, mira, trabajen normal porque no queremos que sea Llamar como la que atención, claro. llamar la Claro. atención. Y bueno, hermano, esa persona venía hacia la entrada del pequeño compound y no sé qué sucedió. Muchos dicen que fue como que se activó antes de llegar y explotó. Mierda. Entonces explotó como a unos 20 metros de la entrada, hermano. Entonces, claro, ¿Dónde estabas tú frente a donde esto? yo estaba haciendo la guardia, pero estaba, ponte tú, la entrada principal, yo estaba en una torre en la parte de Mm. atrás. Es decir, es como el overpost, ¿me sabes? Estaba en Ujú. una Y viste parte la vaina táctica. perfecto. Bueno, yo estaba prácticamente haciendo el cambio con mi compañero y yo estaba agarrando mis cosas para bajarme y de repente yo lo que escucho es el Boom, boom. Y todo primero, ¿sabes? Como que, oye, ¿qué pasó? Confuso. Armamos las armas, estábamos pendientes qué era lo que estaba, empezamos a ver, pero claro, eso es pura tierra. Entonces lo que se veía era el humo y vaina hasta Mm. que se bajó y bueno, encontramos Los lo que pedazos. quedó, pues lo que quedó. Verga. Se llevó un montón de civiles. Sí. ¿Habían bajas también de tu equipo? No, gracias a Dios, no. Gracias bueno. a Dios, no, porque estaba, Lo que, ¿sabes? que se explotó antes. Sí, ¿No? También sí, eso ayudó, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces cuando tú tienes una persona que se explota o tú pasas por una bomba, un ID, que son las bombas que Ujú. improvisan, ¿verdad? Que los ponen Ujú. en la tierra y más que todo las personas que la pisan te Ujú. vuelan los pies o un carro se destabiliza o se explota, siempre viene un secundario, un ataque secundario. Entonces nosotros estábamos esperando era que vinieran El las otras segundo, fuerzas, claro. ¿verdad? Que más que Claro. todo son armas pequeñas, lo que le decimos armas pequeñas y son la AK-47 a disparar. No, es como Ujú. la distracción para Ujú. lo que viene Sí, después. sí, claro, claro. Entonces, Mierda. mira, son escenarios así o como ponte tú a veces uno tratando de dormir a la 1 de la mañana y te recibían con motores, que tú lo que escuchas es Mm. el puf, y, puf, y te caía dentro del compound. Entonces, Mm. claro, imagínate, es como que yo vaya para la urbanización de tu casa, tú te sabes toda la urbanización, Claro. pero nosotros no. Entonces ya tú tienes una ventaja, ya tú, si ya sabes De dónde estoy yo, bola. ya tú sabes cómo moverte, mira, aquí es donde yo siempre me escondo, aquí voy a esperar que él pase. Entonces uno siempre estaba como en la defensiva, ¿me huevo, entiendes? Hay wow. un factor aquí que a veces uno no piensa, y de nuevo, otra vez referencia de película, pero hay una película que se llama Warfare. En esta película, yo diría que es una película normal de guerra, pero tiene algo que la diferencia de los demás, que es el diseño de sonido. En esta Ujú. película explota algo y el tinnitus, ese sonido que queda pi, Ujú. Sí, ¿no? sí, ajá. Está a través de toda la película. Entonces tú dices, claro, te pone en verdad en esa situación en donde no escuchas un carajo. No, 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 es decir, el caos total. Y mira, y no te voy a decir, ¿sabes? Porque uno va por un entrenamiento, una cosa es entrenar y otra cosa es estar en Vivirlo, combate, claro. claro. Pero aquí te entrenan tanto que llega un momento que tu mismo cuerpo o te hace un shock que no te mueve, o hace un sistema, tu sistema hace que reacciones a los Ujú. entrenamientos y hagas lo que tengas que hacer. De bola. Entonces yo vi compañeros en los cuales, ¿sabes? Se Lo- asustaban y no te voy a decir que yo nunca me asusté, obviamente, ¿no?
pero con el entrenamiento mi cuerpo pudo reaccionar y hacer el Ujú. trabajo que yo tenía que hacer. Y Hay viste gente en algo... estado, perdón que te interrumpa, viste gente en estado como de parálisis. O Sí, sea, te sí, sí, tocó como compañero, que reacciona. compañero que vi y Mierda. es de lo más normal, ¿me entiendes? Uno es Mm. humano. Claro. Pero hay gente que puede reaccionar de manera violenta, como hay gente que en verdad como que, Te paraliza, ¿dónde claro. estoy? ¿Me Claro. entiendes? Justamente lo que iba a preguntar era algo así, pero más como hacia afuera, como uno cuando ve la guerra, uno como que se va a un lugar como muy terrenal, ¿no? Como que disparos, como que pasa algo, muerte, ¿sabes? Como que uno está muy acostumbrado a eso. Sí. Pero hay algo que hayas visto que haya sido muy humano en pleno caos, que te haya como marcado que tú digas como que, marico, mientras estaba pasando esto, marico, pasó una señora y agarró un gato, ¿sabes? ¿Qué sé yo? ¿Sabes? Como Claro, que claro. algo muy sumamente humano, ajeno a lo que uno está acostumbrado a percibir de la guerra. Pero en realidad no tuve ninguna oportunidad de esa, pero te voy a contar una experiencia que tuvimos. Eh, Estábamos nosotros dentro del compound, claro, nosotros no salimos si no tenemos que hacer patrullaje o nada, o cualquier tipo de campo, nosotros nos quedamos en el compound. Y de repente nos empezaron a atacar, ¿verdad? Empezaron a mandar motores y empezaron acá y empezaron a disparar a la base que estábamos, el pequeño campo. Cuando dices motores, ¿a qué te refieres? Son Morteros. morteros, son Morteros. Ujú. proyectiles que prácticamente de Sí, sí, sí. cierta distancia, son 41 los morteros y te lo lanzan y tú lo que escuchas es el impacto, pues Claro. escucha Ujú. si lo puedes escuchar, escucha el puf, y Sí, es como el listo. mortero tal cual Sí, 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 sí. de petardo. Es el Así que pones mismo. así En un Ajá, tubo. Ajá. exacto. Entonces, hermano, nosotros escuchamos y empezamos a escuchar el impacto de, ¿sabes? Las pequeñas armas disparando y yo empiezo a correr a donde estaba mi pequeño, ¿sabes? Espacio donde yo tenía mis armas, mi vaina, mi equipo. Bueno, las armas yo tenía conmigo 24/7, pero mi equipo. Y de repente que yo estoy corriendo, nosotros tenemos dos corpsmen, que es lo que le llamamos los médicos. Pero en nuestra carrera de los Marines, nosotros no tenemos médicos, sino que nuestros médicos los agarramos del Navy, Ya. porque ahí está la carrera de medicina. Ujú. Y entonces yo voy corriendo y vienen los compañeros a agarrar los equipos que necesitamos y el corpsman se estaba cortando el pelo, ¿verdad? Y el otro compañero lo estaba afeitando. Y Yeah. entonces el tipo yo lo que veo es que levanta la capa, ¿verdad? Y va para allá y se arma y todo eso. Y bueno, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nuestro enfrentamiento y se acaba. Y de repente estamos, epa, todo es bien, todos están bien, vamos a hacer una accountability, ¿dónde están todos? Y de repente yo Una veo, partida larga así. Sendo peluquín bro, ahí. cero aquí y la peluca de este lado. Y nosotros, Coño, no. después de ese momento, sabes que tú Mm. estás prácticamente en un caos y estás tratando de hacer tu trabajo, de repente tú ves eso y tú lo que haces es reírte ahora, ¿me No, entiendes? Tú dices, "Verga, eso fue qué exactamente lo que vacilón, pregunté. Qué Sí. qué arrecho. vacilón". Y cada vez que, mira, son muy pocos de los compañeros que yo todavía tengo esa comunicación porque muchos se salieron, muchos lamentablemente se quitaron la Ujú. vida con el problema del El PTSD. PTSD. Ujú. Pero mira, cada vez que lo veo yo siempre mira, ¿cómo están los haircuts? Todavía te Claro. deja la vaina, te afeita, así te deja Así el empiezan coco los pelado. apodos, al bicho le dicen haircut, vaina, Claro. ¿sabes? Sí, Así claro. empieza. Sí, ¿A ti te gustan las armas fuera de tu trabajo? sí, hermano. Sí, yo, por ejemplo, soy instructor de disparo. Ujú. Yo me encargo de todo tipo de enseñar al marín que está entrando, que es nuevo, como a los marines que ya tienen tiempo, porque no todo marín tiene un trabajo que es especializado a las armas. Pues tú Ujú. puedes ser administrativo, que está en Ajá. una Ujú. computadora, pero tú tienes que calificar todos los años para poder pasar Claro. tus pruebas de armas. Ujú. Entonces yo los entreno tanto como rifle y pistola. Ok. Queda destacar que nosotros somos la única rama militar que disparamos a una distancia de 500 yardas. Ujú. Son 5 campos de fútbol americano juntos. Y tienes que pasar esa calificación para poderte graduar, tanto en bootcamp o como para poder estar elegible para si quieres hacer un deploy, tienes que ser eficiente en las armas. Claro. Entonces yo los enseño tanto con rifle, con pistola. ¿Qué Aparte- rifle es ese a esa distancia? Perdón que te interrumpa. M16, nosotros Ujú. tenemos M16, pero usamos de mira lo que se le llama el ACOG. Ujú. Ok, ¿y a cuánta distancia ella califica un rifle como de sniper? Un poquito más, nosotros tenemos campo que se llama unknown distance, que es decir, no tienes razón, no sabes ni qué tan larga es la distancia, como hay muchos que también disparan de 1000 yardas, Ok. Mierda. ¿me Mierda. entiendes? Porque claro, tú lo que quieres más que todo es saber la precisión, que es cuando tú tienes un spotter, es la persona que está mirando y te dice, epa, le pegaste al target, no le pegaste. Y es una Claro. persona que te está diciendo, mira, te está llamando call for winds, que es el viento, Ujú.
porque todo eso afecta. Y la misma institución se encarga cambiando un poquito de tema, pero también rescatando lo del PTSD y lamentablemente tus compañeros que se quitaron la vida, que me parece tristísimo, pero lo puedo Sí. entender perfectamente. La misma institución se encarga de hacer una especie de seguimiento psicológico con ustedes, o es algo que tú tienes que tomar por tus propias riendas. Bueno, primero empieza contigo mismo, ¿me entiendes? Tú tienes que saber de que tú tienes un problema, que Claro. algo te está pasando, que quizás te está ocasionando un problema en casa, un problema que no estoy Una actuando depresión, igual, claro. Y otra es también la ayuda. Anteriormente no había tanta ayuda como ahora. claro. Y bueno, era como, ¿cómo te digo? Era un sistema que no estaba completamente perfecto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tú ibas y hablabas con un psicólogo y él te decía, bueno, sí, para esto, 3 pastillas. Claro, Entonces, ya no. claro, tú te ibas y te tomabas la Ujú. pastilla y no te estaba ayudando el problema, lo que quizás la pastilla te estaba ayudando a dormir. Ujú. Y Claro. Y al durmiendo se mismo te tiempo olvida. generando de repente una adicción Sí, 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 y un es montón de cosas que 100%. alimentan todo eso. O quizás tú estabas como sedado, ¿me entiendes? Por eso. Ujú. Yo nunca quise, claro, a cada persona le impacta de diferentes maneras, Claro. pero es muy fuerte cuando tú duras un año en Afganistán y regresas a los Estados Unidos y al siguiente día tienes que tomar tu vida Como Normal. si, como si rutina. no hubiera pasado Como, nada. epa, que están los biles, tienes que Pero pagar tú los sientes biles, tienes que que... manejar. Te iba a preguntar eso, que cómo fueron Ujú. tus primeros días al volver. Es fuerte, hermano, porque ahora te explico lo de la base de 29 Palms. Ajá. Cuando yo llego a California, que llego a 29 Palms, por 3 semanas yo sentí que yo estaba en Afganistán. Ah, claro. Así de igual era. Es que está hecho para que de Está hecha verdad, para claro. eso. Entonces, claro, por ejemplo, te Claro. preparan para que tú estés en el mismo terreno, la misma temperatura, el mismo, Es para que ¿sabes? no es lo que hablamos ahorita, para que Te no te adaptes. sorprenda una sensación Exacto, hermano. corporal ese día. Entonces, cuando yo llegué, y no te voy a mentir, hermano, y a veces yo manejaba mi carro y yo lo manejaba a 15 millas por hora. Ay, Porque en claro. Afganistán nosotros tenemos que manejar a esa velocidad o menos, porque si Si pisas una pisas una bomba, vaina, explota. claro. Ujú. ¿Me entiendes? O a veces yo sentía que iban a salir talibanes del desierto a dispararnos. Sí, es una paranoia constante. Exacto, exacto. ¿Me entiendes? Como, no digamos que es como todo, pero tú sufres un accidente de carro. Ujú. Te traumas un buen rato. ¿Qué pasa cuando te vas a montar en el carro otra vez? Tú Estás vas a manejar temblando ahí totalmente como que es, diferente. claro. O una lesión jugando un deporte, baloncesto, Ujú. o alguien te da un pelotazo jugando béisbol. Las primeras veces que te vas a parar a batear no van a ser iguales. Claro. Perdón que me ponga específico y si quieres no respondas la pregunta, pero solamente por curiosidad, cuando tú llegas y regresas, evidentemente creo que el PTSD es completamente imposible de evadir, en mi opinión. No sé no sé si estás de acuerdo conmigo, Sí, sí. porque ves cosas muy fuertes, ¿no? No, claro, claro. Y a diario, pues. A diario. A Cuando tú diario. regresaste, volver a la normalidad, digamos que el paso más duro de darla fue por la experiencia overall o por de repente un evento en específico que sí no te permitía dormir. Por ejemplo, hay algo que hayas vivido que fue como que el evento catalizador. Y te decía que si quieres no respondo, porque tampoco la idea es que lo revivas ni nada por el Claro, estilo. claro. No quisiera meterte en ese peo, pero solamente por pura curiosidad, sí. Más bien es como que el PTSD responde a una experiencia general de estar en combate o de repente a cada quien le tocó un episodio en particular. O si es las dos también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para mí, yo llegué muy, muy molesto. Es decir, cuando yo llegaba, yo tenía como que una molestia y Ujú. siempre estaba como de mal humor, Mm. ¿me entiendes? Y como que me impactó mucho en eso. Y yo no lo veía, pero con la gente que yo trataba, yo decía, coño, pero ¿qué le pasa a Mantilla? Porque está así. Y siempre era como una rabia, una vaina, ¿sabes? Encima, Irritable. irritable. Y para mí lo que me impactó más fue pérdida de compañeros. Ujú. Obvio. Claro. Porque no es lo mismo de que tú estás conmigo, Leo, ponte tú 3 meses, y de repente mañana ya no me Ya no ves. está, claro. Ujú. Y entonces después tú tienes que ir el día siguiente porque todavía estamos en una zona de guerra que tú estás haciendo tu trabajo diario y tienes que bloquear ese pensamiento de que, Ujú. conchale, Mantilla, Y Ya no no puedes está entre flaquear, claro. nosotros. más sí, Claro. David ya no está con Verga. nosotros. Entonces Wow, es algo weón. fuerte, pues. Y entonces, claro, la transición de que tú llegas y, bueno, bienvenido a Estados Unidos y vaina, ya, ¿Cómo, diles y cómo vaina. Claro. con tus compañeros que nacieron aquí, sientes que tu crianza, o sea, tú estuviste en Venezuela 20 años? Sí, 19. Bueno, esos 19 años, ¿sientes que sí hicieron una diferencia notable entre de repente, coño, criarse en Latinoamérica en unas condiciones diferentes a las que de repente puede ser un gringo que nació en Wisconsin? 100%. ¿Por qué? Te explico. Yo viviendo en los Magallanes de Catia, tú sabes, Ujú. hubo un tiempo que fue zona roja. Ujú.
Que es el ¿verdad? Wisconsin de Venezuela, no sé si sabías. ¿verdad? Cuando mataban 100 Imagínate. personas un fin de semana, por Así, ejemplo, en los barrios. y la cuadra, no sé si la llegaste a escuchar, la Ujú. Colonial, era una Ujú. cuadra que en verdad estuvo en zona roja, hermano, que ahí Ya. siempre había problemas, había muertes, caídas, ¿no? Y yo vivir esa experiencia, yo creo que a mí me ayudó un poco a ver personas caídas en combate. Claro, no es lo mismo ver un talibán que muere a Claro. que tú veas a tu De compañero. bola. Y puedo sumarte algo rapidito para Sí, que sí, continúes. Por ejemplo, es muy difícil de explicarle a alguien que uno ha escuchado tiros donde vive. sí, Mientras que de repente un gringo no necesariamente, ¿me entiendes? No, es donde estudia, donde dicen los gringos, donde escuchan los sí, tiros. Es su madre. Ajá. exacto. Ajá. Pero yo creo que aquí, claro, imagínate, yo me metí en el ejército, en los Marines, ya teniendo 23, casi 24 años. Ya aparte de eso y retomando un poquito lo que me motivó a mí a meterme, era que, hermano, yo tenía 4 o 5 trabajos lavando Ujú. platos, ¿sabes? Construcción, lo que vinimos a hacer los latinos para acá, salir Ujú. adelante. Y llegó un momento que me frustro porque pienso que, cónchale, no tengo Prospecto de vida. Propósito. otro paso como Ujú. para yo superarme. Y se me dio la oportunidad y me metí. En cambio, los americanos, a los 17 años ya tú puedes entrar. Entonces, ¿qué Claro. pasa? ¿Qué experiencia de vida tienes? Ujú. Entonces, tu experiencia de vida a los 17 y 18 es combate. No lo has ni mojado. Ujú, Hay gente, ujú. No lo has ni uh, mojado. Bueno, sí, exacto, Mario, o es sea, en verdad verdad, no, 100%. claro. Claro. Entonces, Y antes de que tú te fueras de Venezuela, ya estabas como, o sea, hacías deporte, me dijiste, que así, sí, jugabas sí, básquet, jugabas béisbol, no sé qué. sí, O sea, estabas levemente preparado en lo físico como para meterte en este exacto. pedo. Físico sin saberlo, pues. Porque estas 13 semanas son 13 semanas, ¿no? De preparación, de Son 13 training. con los Marines, sí. Ajá. Mierda. Son fuertes, ¿no? Sí, sí, pero para mí, mira, la parte, porque Ah, son lo ciclos. mental es lo que dijiste, Son ¿no? ciclos, ¿verdad? Pero en la parte física, para mí el examen más fuerte fue el de nado. Ah, el de nado. El de nado, hermano. Yo creo ¿Por que qué? eso es porque la sensación de ahogarte, yo creo que es Está una de las feo, más ¿viste? fuertes que hay. Es decir, en los Marines tienen una manera de que te... ¿Qué pasa? Que en la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo la guerra con Japón, Ujú. eh, cuando los marines estaban llegando al shore, pues a la orilla de la playa, muchos de ellos morían porque ya los japoneses estaban esperándolos con metralladoras Ujú. y apenas a bajarse del barco, Hasta luego, claro. hasta luego. Entonces muchos de ellos empezaron a lanzarse del barco antes de llegar a la orilla en el océano. Todo el peso que tenía hacían que se hundían y muchos de ellos no tenían entrenamiento para nadar Claro. en agua y morían ahogados. Entonces, hace muchos años para atrás implementaron lo que es el entrenamiento de survival, water survival en los Ya. Marine Corps y entonces te enseñan cómo usar, Digo que sí, con peso, así sí, como. ¿no? Con tu equipo, con Mierda. botas, con todo, el rifle, te mandan a buscar rifle Mamá, en la parte honda de la piscina y te enseñan cómo utilizar diferentes equipos como flotador. Ujú. Es decir, te enseñan un poco más de nada más como que, para lánzate ahí y sobrevive. No, Claro. Sino claro. todo que hay una técnica, hay algo, cómo usar los blouse, la blusa, Ujú. para poder usarlo como Los salvavidas, pantalones, ¿no? Con el los aire, sí lo he visto, pantalones, sí, sí, sí. hermano, todo es, las botas, tú te quitas las Mm. botas y la pones hacia arriba, es decir, la suela hacia arriba, Que el aire esté abajo. Claro, ¿no? porque tienes aire y te adentro, ayuda. entonces, imagínate, nunca Ahora había imagínate te pensar pensado. todo ayuda. eso en medio de una batalla. Exacto, O sea, bro. A marico. veces, claro, y por eso siempre los entrenamientos que te hacen te ponen como un tipo de eh, presión o que tú estés como que bajo presión, pues prácticamente. Ujú. Entonces, para ver si tú puedes maquinar de la manera que te enseñaron ya la técnica. Ujú. Yo te digo a ti, mira, Leo, va a disparar así, 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 asado. Y de repente antes que tú dispares, yo te pongo a hacer 20 burpees. Ujú. Ujú. Ya tú Todo ahí. estás acelerado. Entonces ahora te pongo, Dando fideos Claro, así todo ya. sí, ahora fideíto. te pongo a disparar y yo te aseguro que la mayoría de los disparos no van a caer a donde Claro. tú, Claro. porque estás acelerado. Entonces siempre como estás entrenando bajo presión, bajo constante, ¿sabes? Y Estás tienes como, que estar en la perfección, ¿me estás entiendes? como constantemente balanceándote, como que se te va a ir toda la vida de repente para acá, es como que no, vente para el medio. De repente te vas ahogando, no sé, no, vente para el medio. Como que estás en una situación extrema tras otra Sí, que te lleva a distintos polos, además de sentimientos completamente diferentes, y tú tienes que estar constantemente sobreviviendo. ¿Tú no crees que si tú ves que si un episodio de American Warrior, ujú. eso, gladiadores americanos, tú no dices como que, ya, yo puedo hacer eso? American Sí, Ninja Sí, Warrior. ajá, hay American, cosas, American Ninja hay cosas Warrior. que tú puedes hacer. Por ejemplo, están mucho los Spartan Racers, ¿lo has visto? Que son de Ajá, exacto, obstáculos. eso. Ya tú sabes que comparado a los otros obstáculos que tú has hecho, tú lo puedes hacer. Pero Pues. tipo que, son unos locos. Solo, yo Sí, o puedo. ponte tú, o tú Claro, ves, o sea, o tú que, ves es que, gente, ponte tú, que
por ejemplo, en mi parte que soy instructor de armas, ¿me entiendes? De Ah, bueno, disparo. exacto. Que yo veo gente disparando y yo digo, este no lleva vida. Claro. ¿Me Mierda. entiendes? Algo así porque tú ves los fundamentos, ves la manera que Puedes manipulan puedes el ver de arma. repente que si una serie y de repente, marico, si no se agarra esa pistola. Es Exacto. que yo siempre nunca he es. tocado un arma, marico. Yo critico mucho las películas. Nosotros fuimos a Por disparar en eso Texas. mismo. Yo nunca he tocado un arma. ¿No? Sí. ¿Qué arma me Agarra aquí, recomiendas agarrar, pues? Sácate el culo. Mira. Primeramente, hermano, siempre te voy a recomendar una arma que tenga un seguro. Para mí, la ideal siempre me ha gustado la Glock, pero la Glock no tiene un seguro. Entonces, yo siempre a las personas que, ponte tú, dependiendo qué es lo que tú quieres hacer, siempre pregunto. Y siempre sugiero a la persona que dé una clase de disparo antes que compre un arma, porque tú quieres saber cómo es el fundamento, qué es lo que tienes que hacer antes que tú compres y sin saber Claro. qué Pero hacer. cuando dices un seguro es como un Beretta tiene un seguro. Un O sea, Beretta otras tiene un marcas seguro, tienen un Sig Sauer tiene un seguro. qué? Una Ya, Beretta. marico, yo- Ay, Ay. A mí no, Tampoco por la a mí jeta. no me gustan las armas, marico. Soy muy cagón No. para eso. Sí, es que no sé, siento ojo, es simplemente el no haberlo intentado nunca, pero me A da mí como sí. miedo. Lo A que mí sí me pasa, gusta. lo que pasa es que eso es algo que tenemos mucho en Latinoamérica, que mucha gente con todo lo que ha sucedido, Ujú, uno le Sí, tiene como miedo a las exacto. armas, pero tú lo que tienes que tener es respeto. ujú. ¿Me Claro. entiendes? Respeto a las armas y saber manipularlas, eso es todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Glock, ¿verdad? Pero él tiene un sistema de seguro, ¿verdad? Sí, pero tú tienes que apretar el, el trigger para Ujú. que dispare. Ujú. La Glock es tu favorita, esa por eso es la que tu favorita tuya. El cock. No, Ajá, no, sí. fíjate una vaina. ¿Sabes que el switch del Glock lo inventó un venezolano? En serio. Sí, señor. No sabía. Para la gente que no sabe, bueno, lo voy a explicar yo y tú me corregirás, pero básicamente es un sistema que convierte una Glock en un arma automática. Ujú. Eso es así, ¿no? Ujú. Y eso lo inventó un venezolano y lo entrevistaron y básicamente se arrepintió de su invento. Porque, Claro, porque eso es que contribuye. en el problema de violencia entre pandillas en los Estados Unidos, a ti te agarran con una vaina esa en tu Glock y te metes en tremendo peo, compadre. Ah, Es un porque Ferro ni toda es vaina. como un upgrade ilegal. Ajá. Sí. Ah, mira qué interesante, no sabía. Yo tuve que venderlo, weón. No joda, weón. Tremendo cocosete que le pusiste así Sí. largo. No, marico, ¡Mierda! en México tú puedes ir a un supermercado y hay un loco así, marico, con una... como MP5. con una vaina maldita que tú dices, coño, qué innecesario, marico. O Sí, sea, sí, como sí. que No, yo cuando yo veo ir a eso- comprar un leche, pues, o sea, coño. que O, sí. o los bichos Marico. que... Sí, marico, los bichos que hacen los intercambios de los Exacto, o cajeros. sea, Marico. En México pasa mucho que, marico, de repente aparecen como 4 locos que van a hacer el cambio del efectivo en los cajeros Los dentro de un camiones esos Oxxo. de plata. pues, Ajá, de y- los y que- blindados. automáticas. Y No, marico, armado. y en una mano tienen la Gauch 12 esa que... La Ajá. escopeta esa que... La Ajá. Terminator, pues. Top Gauch, ajá. Ajá, y por otro lado, marico, tienen tal cual, Marico, un yo estaba- MP5 así, un marico, y dije que, marico, ni siquiera No, no, podría yo hacerlo con estaba los dos. entrando, marico, Exacto. al Palacio de Hierro. Eso es un centro comercial que queda allá en Ciudad de México. Estaba entrando y te lo juro que le pasé por el lado a un carajo que tenía la vaina estaba como así. Y era como... y Y- se O le sea, batuqueaba, claro. yo, El marico, cañón y que, o sea, de verdad Sí. es chimbo, Es ¿Cuál es marico. mi miedo? irresponsable. ¿Sabes No, cuál es mi pero- miedo? Mi miedo con eso es que venga alguien y lo mate para quitarle la pistola. Eso pasa mucho. Ujú, Y también se ve mucho, claro, tú puedes tener un arma, pero ¿qué entrenamiento tienes? ujú. Claro. Yo, por ejemplo, yo empiezo a analizar a las personas, ponte tú que yo voy para el range y hay muchos civiles, ¿verdad? Vamos ahí a un polígono a disparar. Y de repente yo veo que, ¿sabes? Que se usan mucho las fundas que son de Ujú. piernas. Ajá. Y yo veo que ponen la funda casi a la rodilla. Ujú. Ya yo sé que tú eres un rookie Ujú. que no sabe Ujú. ningún Pero entrenamiento le vamos a porque poner una coyuntura, o sea, eso es ridículo. lo que pasa liguero. es que, claro, mientras que tú hagas este movimiento para agarrarla, ya, mira, ya otra Claro. persona está más Ya está adelantada que tú. agujereado, compadre. Exacto. O sea, tú puedes identificar rápidamente una persona que da cursos que sí de defensa personal, que es un charlatán. Sí, rápido. si pudiera, dependiendo cómo utilice el tipo de... ¿Has visto Claro, lo- Yo cada me quien... muero. Marico, ¿ustedes han visto El los... video del tipo este que es como gordito, que tiene como un chaleco, que da el moreno. clases de inteligencia artificial, de inteligencia artificial, Imagínate de tú. defensa personal, pero en verdad no es muy bueno. No, Es pero buen personaje de yo me internet. tripeo, por ejemplo, mucho los entrenamientos, ponte, de Keanu Reeves para John Wick. Mm. Que además siempre es como en el mismo terreno de que hacen con el pitico aquí. Y Ajá. empieza shaka, Pa, tan, pa, tan, pa, tan, pa, tan, tan, ajá. tan. Y después la guardas y pip otra vez. Y ahí te van como Pero haciendo ya el esto de time. poner la Sí. pistola de lado, que eso es como también muy de película, ¿no? Como que poner la pistola de lado así. Depende de quién te entrene, ¿no? O sea, Claro, yo creo que cada... es una hay- técnica, pues. Por ejemplo, esa técnica se usa mucho de disparar con la pistola de lado, es cuando dispara con una sola mano.
¿Me entiendes? Hay Es más mucha fácil gente, hay que mucha, no tiembles así a que tiembles así. sí, hay mucha gente que dispara de esa manera. Yo disparo de manera normal, pero sí he Mm. visto personas que al disparar con una sola mano, la derecha o la izquierda, cuando no sea tu dominante, la doblan un poco para, Para que no se vaya para arriba, para que tiene, o sea, tú está no, como concentrado aquí la fuerza, ¿no? no, también el problema de anticipación. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, tú que has disparado, Ujú. cuando tú disparas y de repente tú estás apuntando y disparas y la bala te queda como en el ombligo de la vaina. Es que Mm, tú quieres pelear con la pólvora, ¿me entiendes? Con el mm, boom, Ujú, lo que va a ujú. hacer la pistola. Pero tú nunca vas a tener tanta fuerza como para parar esa explosión. Va a Exacto. suceder. Entonces, mucha gente hace esto y antes de disparar, es decir, estás Ya apuntando, está como, ya estás así, entonces le echas hacia adelante y la última Ah, bala cae. Entonces, mucha mm. gente lo hace de esta manera porque va tienes así, como más control, es más exacto, estable. es más claro. estable y puede tratar de poner el codo más ¿Coleccionas que armas? así. No colecciono armas, pero sí tengo mi arma y mi rifle. Ok. Eh, ¿Qué rifle es? Si tengo se puede también un compartir. AR-15, Un R15. sí, Claro. 15. Y de pistola tengo la Glock 19X. ¿Cómo te enseña el ser marín o prepararte para ser marín a controlar el miedo? O sea, porque estoy pensando como en una situación, tú estabas contando y estaba como imaginándome yo metido en el peo y tipo, ¿qué te dices a ti mismo como ¿sabes? Como eh, centrarte un poco en que existen miles de posibilidades, pues obviamente estando en una guerra, pero hay algo que te dices a ti mismo, hay como una técnica específica como para controlar un poco la ansiedad, el pánico, que hay gente que, Claro. marico, que Sí. se le debe ir para la mierda el cerebro, o sea, como que en ese momento. Bueno, a nivel militar, y esto te lo puedo contar porque fue mi experiencia, ¿no? Cuando antes de irnos para Afganistán o antes de empezar los primeros movimientos de la operación que hicimos, siempre hay una persona que tiene más tiempo en combate y te da como una charla de motivación. Ok. Entonces vienen como que te ponen en manera de que tú sabes que esa es la misión y eso es lo que vamos a hacer. Entonces muchas de las veces tú tienes que creer en todo lo que has aprendido, pues todo el entrenamiento que has recibido. Porque si tú dudas de ti y tú dudas de las cosas que puedes hacer, ahí ya fallaste. ¿Me entiendes? Totalmente. Por ejemplo, que una persona se ponga payasa y tú vas a pelear y Ujú. tú puedes tener un conocimiento de artes marciales, pero si los nervios te pasan o, ¿sabes? La presión te apodera de ti, tú no vas a poder hacer nada. Ninguna de las cosas que aprendiste, mira, se va a ir por la ventana. ¿Te tocó Ujú. tener un, Frente a un frente. frente a frente? No, no, no. ¿No? Gracias a Dios, no. Eso es como el último resource, ¿me entiendes? Como que Claro. Una de porque caballero. Un Verga. talibán, sí, así Un que, gentleman. Un caballero, gentleman. caballero, Un dale, gentleman. No, el famoso frente al video del rifle. ruso y el ucraniano. Ajá. Eso fue un video que yo creo que mucha gente lo vio y dijo, mierda, esto es lo más Sí. cercano. Porque era un bodycam que tenía el tipo, ¿no? Ujú. ¿Y te acuerdas de ese video? No, ¿cuál? Marico, esto es una vaina bien dark. Es un video en donde está el ruso y el ucraniano se enfrentan, pero creo que él está metido como en una chocita. Es una Ujú. choza, ajá. Y le lanza una granada, la granada no explota, o no sé si No. qué pasó ahí, y se ven cara a cara, marico, y se caen a puñaladas. Wow. Pero el tipo, creo que el que queda abajo con el bodycam, el otro se le muere encima. Ajá. Y es un momento burda como que muere agarrado en mano, una vaina así. Ujú. Hay bien un momento poético. como de... No, marico, hay un momento como de humanidad raro, porque no... Mm. Literalmente acaba de fallecer una persona, pues, a Ah, manos de otro. ya sé cuál Ese es. video Sí, dura sí, sí, como sí, 8 sí, 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 minutos, en sí, sí. verdad es como un Sí. documento súper... Es fuerte, Es pues. muy fuerte, Es muy, muy fuerte. Y fuerte. Mira, y después por lo menos en una situación que si tengo muchas preguntas, gafas, perdón. No, tranquilo. Em, Cuando vuelves de la guerra o cuando vuelves de una situación así, ¿quién da la noticia a los familiares de una persona fallecida? O sea, ¿te toca a ti si eres tú el compañero más cercano o hay gente preparada específicamente para eso? Bueno, hay gente preparada para eso. Si hay una cosa que se llama, o que le dicen el nombre en Afganistán, que se llama River City, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, en otras batallas que obviamente yo no estaba, ponte tú me conoces a mí y conoces a mi familia. Lamentablemente me pasó algo a mí, que me morí o estoy herido fuertemente. Tú tenías el teléfono de mi familia, tú usabas el teléfono satelital desde que estaba allá en Irak o Afganistán y llama, Pedro, te acaban de matar a tu hijo. Y eso no es la manera de hacerlo, ¿me entiendes? No. Entonces, ¿qué es lo que Claro. pasa? Hay gente, cuando moría un militar o moría un compañero, llamaban River City y eso quiere decir que nadie podía usar el teléfono satelital. Entonces ellos venían y hacían su llamada, lo informaban al departamento encargado en eso
y ellos son los que le hacen saber a la familia lo que Ah, sucedió. mierda, ok. No sé si entraban en detalle porque no Claro, sé cómo claro. funciona, pero ellos son los que hacen el trabajo fuerte, Pero ¿me sí, Bueno, entiendes? si hay mucho- alguien específico Yo con creo que esa hay tarea. Es otra En la 100%. cultura pop hay mucho de ese momento Le que tocan la alguien como en la puerta. oficina y probablemente, no sé si es así, pero para como pensar en ese escenario, que tocan la puerta y comunican y casi siempre hay alguien de la misma compañía Como atrás, con la bandera, como atrás la bandera Sí, así, como doblada. Sí, no, que... yo creo que hay un respeto de nuevo, al uniforme. claro. Y, por ejemplo, hay otras cosas que ocurren mucho en la cultura popular, que es de repente lo importante que es tener los restos humanos de la persona que falleció. Sí, nosotros tenemos un dicho que dice no Marines left behind. Nosotros Ujú, nunca dejamos un marín atrás, pues. Ok. ujú, Entonces nosotros tratamos de recuperar a la persona, si sea en pedazos o como haya ujú. quedado, y traerla a Pero lo casa. importante y creo que es lo que Claro, da cierre a qué muchas duro. familias, ¿no? Sí, Porque de repente si no aparece es como... claro, Sí, claro. eso Y es... hay Wow. manera de hacerla. Y por lo que yo tengo entendido, es ponte tú, si tus padres todavía siguen juntos en una bandera para la casa, si están separados, uno tiene que ir a donde vive la mamá y a donde vive el Claro. papá y lo tienen Ujú. que localizar los dos y hacerles saber lo que aconteció, pues lo que Mierda, sucedió. weón. Hay Es un distracciones. protocolo. O sea, Eh, tipo, tú te llevas como, no sé si es el mejor ejemplo, pero en esa época, un iPod, ¿sabes? no, No te yo puedes por llevar ejemplo, como algo así como para Un escuchar switch. música. bueno, conmigo yo tenía una cámara normal que me llevé, pero nunca la usé. Ujú. No tenía el No, tampoco es celular. que las fotos iban a estar chéveres, Sí, no tampoco. iba O a ser sea, algo como claro, que no es como ilegal. que... Tengo un par de fotos, pero esa más que todo me la tomaba porque hay un grupo que se llama como Combat Camera. Su trabajo es tomar fotos de cualquier tipo de enfrentamiento y ellos después me las pasaban, que